El cartero llamó a la puerta por tercera vez. Irene tardó en abrir, con el corazón encogido por un presentimiento. En las manos del hombre, la caja azul, la misma que ella había enviado 2 semanas antes. Sellada, fría, definitiva. Destinatario fallecido. El mundo pareció inclinarse y se agarró al marco de la puerta para no caer. Sus dedos se quedaron blancos por la fuerza con que lo apretaba. Las piernas le temblaban, pero no cedieron. Todavía no. «No puede ser», murmuró. Pero el sello no mentía. El cartero bajó la mirada, incómodo ante la escena. Había visto muchas devoluciones en su carrera, pero esta era diferente. Había algo en la expresión de aquella mujer que le hacía querer pedir disculpas por algo que no era culpa suya. «¿Quiere que yo...?» empezó él. «No, gracias. Puede dejarla». Cogió la caja con ambas manos, como quien sostiene a un bebé. El peso era el mismo, pero ahora cargaba con un significado completamente diferente. El cartero dudó antes de darse la vuelta y bajar los escalones de madera que crujían bajo sus pasos. Irene cerró la puerta despacio. El sonido de la cerradura resonó en la casa vacía. El tic-tac del reloj, el olor a café frío, todo quedó inmóvil. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, pero no traía calor. 20 años esperando una respuesta, y el regreso vino en silencio. Este es solo el comienzo del viaje de Irene. Un viaje que nos llevará por el dolor, el arrepentimiento y la redención. Si quieres descubrir qué había en esas cartas y cómo esta espera transformó todo, asegúrate de estar suscrito para acompañarnos hasta el final. Apoyó la frente en la caja, como quien pide perdón a una tumba. La madera estaba fría contra su piel. La culpa cobró cuerpo, y la casa se llenó de ausencia. Una ausencia que tenía nombre, rostro, historia. Las cartas volvieron intactas, dobladas como cicatrices. El nombre de él, Marcelo, aún brillaba en tinta desvaída. Pasó el dedo sobre las letras, sintiendo la textura irregular del papel. ¿Cuántas veces había escrito ese nombre? ¿Cuántas veces lo había pronunciado en el silencio de la madrugada? Rasgó el precinto con manos temblorosas, incapaz de aceptar el final. El sonido del papel rasgándose fue violento en el silencio absoluto. Dentro, las mismas palabras, las mismas promesas de perdón. Pero ahora, todo lo que quedaba era demasiado tarde. La primera carta estaba encima. Irene reconoció la fecha. 3 de marzo de 2005. 20 años atrás. El papel estaba amarillento en los bordes, manchado en algunos puntos. No tuvo el valor de abrirlo. Todavía no. Se sentó en el sofá, con la caja en el regazo, la mirada perdida. La brisa de la ventana movía las cortinas con una dulzura cruel. Fuera, el sonido de un niño jugando le partía el pecho. Era una risa ligera, igual a la de su hijo antes de la distancia. El tiempo, se dio cuenta, es el peor tipo de venganza. Se levantó despacio y fue hasta el espejo del pasillo. El rostro reflejado parecía el de otra mujer, cansada, pero despierta. ¿Cuándo se había hecho tan vieja? El pelo canoso, las arrugas profundas alrededor de los ojos, la boca marcada por años de silencios tragados. «Así que es esto», le susurró a su reflejo. Ni siquiera un adiós. Las lágrimas llegaron sin ruido, como pidiendo permiso. Resbalaron despacio, dibujando caminos sobre las arrugas. El eco de su propia voz le devolvió la soledad. El olor a cera antigua se mezclaba con el de la carta. Ese olor a papel guardado durante años, a tinta que se secó esperando ser leída. Pasó los dedos sobre cada sobre, casi con reverencia. Era como tocar fantasmas que aún respiraban. Cada palabra escrita era un intento de no desaparecer, de no ser olvidada, de seguir existiendo en el corazón del hijo que se marchó una tarde de otoño y nunca más volvió. Pero ahora, hasta las palabras estaban huérfanas. En la cocina, el té ya estaba frío. La taza de porcelana blanca, con una antigua grieta en el asa, esperaba en la mesa. Irene bebió igualmente. El amargor encajaba con el momento. El líquido estaba helado y sin sabor. Los retratos de la pared parecían observarla. Eran tantos. Marcelo bebé, en brazos de su padre.
Marcelo a los 5 años, con el uniforme del colegio. Marcelo a los 10, sosteniendo una cometa. Marcelo a los 15, serio, mirando a la cámara con algo en los ojos que ella nunca supo descifrar. Uno de ellos, Marcelo, a los 8 años, sonreía con inocencia eterna. Era su preferido. La habían tomado en el jardín, un domingo de primavera. Tenía las manos sucias de tierra porque habían plantado rosas juntos. La sonrisa era genuina, sin sombras. Le dio la vuelta al cuadro, incapaz de sostener la mirada. El gesto fue rápido, casi violento. El sonido del marco golpeando contra la pared resonó por la casa. Cogió el abrigo colgado en la silla. Era un abrigo viejo, de lana gris, que usaba desde hacía años. No sabía exactamente a dónde iría, solo que no podía quedarse. Quedarse era aceptar. Y ella aún no estaba lista para aceptar. El sonido de las llaves golpeando la mesa resonó como un punto final. Salió por la puerta sin mirar atrás, llevando la caja contra el pecho. El viento de la mañana pareció susurrar el nombre de su hijo. Marcelo, Marcelo. O quizás fuera solo el viento. Las calles aún estaban húmedas por la lluvia de la noche. Los charcos reflejaban el cielo nublado, creando espejos imperfectos en el asfalto. Irene caminaba despacio, pero con destino firme. La caja azul pesaba como un corazón cansado. El cielo nublado reflejaba la duda dentro de ella. La ciudad estaba despertando. Los comerciantes abrían sus tiendas, levantando las verjas de hierro con un estruendo metálico. El olor a pan reciente salía de la panadería de la esquina, mezclándose con el aroma del café que venía del bar de al lado. La vida seguía, indiferente al dolor que Irene cargaba. El ruido de sus pasos se mezclaba con el de las bicicletas. Un perro la siguió unos metros, curioso. Era un chucho marrón, de orejas caídas y ojos dulces. Irene se detuvo y lo miró. El animal movió el rabo, esperanzado. «Venga, vete a casa», dijo en voz baja, haciendo un gesto con la mano. El perro dudó, luego dio media vuelta y trotó de regreso. Irene siguió andando. Miraba los escaparates como quien mira recuerdos. La juguetería donde compró el primer cochecito de Marcelo. La farmacia donde buscaba medicinas cuando él tenía fiebre. La librería donde él pasaba horas, a los 15 años, buscando libros de aventuras. En cada cristal, un reflejo de la mujer que intentó ser madre. Una mujer más joven, con esperanzas diferentes. Una mujer que creía que el amor bastaba, que la dedicación era suficiente, que estar presente era lo mismo que ser vista. En cada esquina, un arrepentimiento antiguo. La vez que le gritó porque rompió un jarrón. La vez que no fue al partido de fútbol porque estaba cansada. La vez que dijo «después» y el después nunca llegó. El edificio de correos apareció al final de la calle. Era un edificio antiguo, de arquitectura colonial, con ventanas altas y paredes amarillentas por el tiempo. La bandera ondeaba en el mástil, haciendo un sonido metálico al viento. Irene se detuvo ante la puerta, respiró hondo 3 veces y entró. El olor a papel y pegamento llenaba el aire. El suelo de mármol reflejaba las luces fluorescentes del techo. Había 3 personas en la cola esperando su turno. Irene se colocó detrás de ellas, apretando la caja contra el pecho. El mismo empleado de la última vez la reconoció. Era un chico joven, de gafas redondas y pelo desordenado. Trabajó más rápido cuando vio a Irene en la cola. ¿Problemas con el envío?, preguntó cuando ella se acercó, sin percibir el peso de la pregunta. Irene colocó la caja sobre el mostrador con cuidado. «Ha muerto». El chico se congeló. Sus manos quedaron inmóviles sobre el teclado. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Ella continuó, mirando fijamente la caja. «Pero creo que me esperó, de algún modo». La voz ya no temblaba, era tranquila y triste como el otoño. «¿Puedo dejar esto aquí?», preguntó, levantando la mirada. «Quizás alguien aún necesite leerlo». El empleado no lo entendió del todo, pero había algo en la expresión de aquella mujer que le impedía cuestionarla. «Claro, lo guardaré con cuidado». Irene asintió. Se quedó allí parada unos segundos, con los dedos sobre la tapa azul, como si se estuviera despidiendo. Luego,
Lentamente, retiró las manos y se dio la vuelta para salir. Cuando salió, el viento le cortó la cara como un recuerdo vivo. El aire estaba más frío ahora, anunciando lluvia. Caminó sin prisa, sintiendo cada latido del corazón. No había destino, solo movimiento. Y el movimiento ya era vida. El sonido de una campana de iglesia se mezclaba con el de los coches. Era mediodía. La campana tocó 12 veces, grave y solemne. Irene contó cada campanada. El mundo seguía, indiferente, pero Irene estaba despierta. Más despierta de lo que había estado en años. El dolor tenía esa extraña propiedad. Despertaba a la gente. De vuelta a la calle principal, se detuvo ante un puesto de flores. Era un tenderete sencillo, con cubos de plástico llenos de flores. El olor a lirios y tierra mojada trajo recuerdos del jardín de infancia. «Buenas tardes», dijo el florista, un hombre mayor de bigote canoso. «¿Qué busca la señora?» Irene miró las flores, sin prisa. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles amarillos, margaritas delicadas. Un lirio blanco. El hombre cogió el más bonito que tenía, con pétalos inmaculados y tallo firme. Lo envolvió con papel craft y bramante. ¿Para alguien especial? Para mi hijo. «Ah, qué bonito. Le gustará». Irene no lo corrigió. Se limitó a pagar, cogió la flor y siguió andando. Sostuvo el lirio contra el pecho y susurró: «Donde quiera que vayas, que tengas paz». Continuó hasta el banco de la plaza central. Allí, el mismo donde solía sentarse con su hijo, décadas antes. La plaza había cambiado. Habían cambiado los bancos, plantado nuevos árboles. Pero la esencia era la misma. Se sentó y observó a la gente pasar. Todos parecían tener a alguien esperándoles. Y ella, por primera vez, se dio cuenta de que ya no esperaba a nadie. La espera había terminado. El sol rompió las nubes y tocó el rostro de Irene. La luz no dolía, solo recordaba que el tiempo aún se movía. Cerró los ojos, sintiendo el calor en los párpados. Y por primera vez en muchos años, respiró sin culpa. El lirio blanco reposaba en paz sobre su regazo. E Irene, allí en ese banco, se permitió llorar libremente. Lloró por todo lo que fue y todo lo que no sería más. Y cuando las lágrimas se secaron, se levantó, cogió el lirio y siguió andando. Porque eso era lo que se hacía. Continuar. La tarde cayó despacio, cubriendo la casa con una sombra antigua. Irene volvió de la plaza trayendo el cuerpo exhausto y el corazón vacío. Puso el lirio en un vaso con agua, sobre la mesa de la cocina. La flor parecía increíblemente blanca contra la madera oscura. Miró el espacio vacío donde había estado la caja azul. Ahora solo había la marca de polvo, un rectángulo perfecto sobre la superficie. El reloj marcaba las 5 de la tarde, pero el tiempo no avanzaba. Cada segundo era una eternidad. En la cocina, el olor del café recalentado recordaba días comunes, días en que la rutina era un anestésico contra la soledad. Pero nada más parecía común desde la devolución de las cartas. El sonido de la radio antigua dejaba escapar una canción de 1978. Era Roberto Carlos, cantando sobre detalles. La voz suave llenaba la cocina, trayendo recuerdos no invitados. Era la misma que sonaba el día que Marcelo se fue de casa. Irene lo recordaba perfectamente. Un sábado por la mañana, en abril. Marcelo había cumplido 25 años la semana anterior. Bajó las escaleras con una mochila en la espalda. «Mamá, tengo que irme». «¿Irme a dónde?» «Lejos. Necesito espacio». «¿Espacio? Tienes el mundo entero aquí». «No, mamá. Tengo tu sombra». Las palabras habían sido como un cuchillo. Irene no respondió. Se limitó a darle la espalda. Oyó la puerta cerrarse. Oyó sus pasos alejándose. Y después, solo la radio sonando con Roberto Carlos. Apagó la radio ahora con un gesto seco. El silencio que siguió fue absoluto. Se sentó y miró fijamente el rectángulo de polvo. «¿Cómo se entierra a alguien 2 veces?», pensó. Primero el cuerpo, que ella ni siquiera había visto. No la habían invitado al funeral. Ahora la esperanza. La muerte, a veces,
Llega a plazos. El sonido de la lluvia recomenzó fuera, suave y persistente. Observó las gotas resbalar por el cristal de la ventana. Cada una parecía cargar un recuerdo, una frase no dicha. Cerró los ojos y susurró: Marcelo, todavía puedo perdonarte si me oyes. Pero había algo erróneo en la frase. No era ella quien necesitaba perdonar, era ella quien necesitaba ser perdonada. Marcelo, ¿puedes perdonarme? La pregunta quedó suspendida en el aire vacío. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj. En medio del salón, la vela de la noche anterior todavía estaba allí, la mecha curvada, endurecida. Irene encendió una cerilla, observando la pequeña llama bailar en la punta. La acercó a la mecha. La llama vaciló antes de prender. Después creció, firme y clara. «Que Dios lo tenga, y me tenga a mí también», susurró. Era una plegaria simple, casi pagana. No tenía la formalidad de las oraciones de la infancia. Era solo una petición cruda, venida del fondo del alma. Las llamas proyectaron sombras vivas en las paredes. Danzaban y se movían, creando formas que parecían casi humanas. Irene se quedó hipnotizada, viendo rostros en las sombras. Veía a Marcelo niño, veía a Marcelo adolescente. Los minutos se arrastraron en silencio. El viento del pasillo hacía crujir la puerta en un lamento. Era un sonido agudo que subía y bajaba. Fue hasta la estantería donde guardaba cartas antiguas. No las de la caja azul, esas se habían quedado en correos, sino otras, cartas que había recibido a lo largo de la vida. Cogió una de las cartas de su marido y leyó en voz alta: Irene, amor mío, tienes que aprender a dejar que el chico respire. El amor también necesita espacio para crecer. Recordaba esa carta. Había sido escrita 2 años antes de la muerte de él. Y su marido, más sabio de lo que ella admitía, ya veía lo que estaba por venir. Pero ella no había escuchado. Cogió otra carta, esta escrita por ella misma, pero nunca enviada. Leyó: Hijo, no dejes que el mundo te endurezca. Sé que fui dura contigo. Sé que te exigí demasiado, pero fue porque tenía miedo. Las lágrimas llegaron mientras leía. Al terminar, posó el papel sobre su pecho. Se quedó así largos minutos, abrazando sus propias palabras. La noche cayó por completo. Fuera, el sonido distante de un trueno. La lluvia arreció, golpeando contra el tejado. Era reconfortante, en cierto modo, como si el cielo llorase con ella. Irene se tumbó en el sofá y se cubrió con una manta fina. La manta olía a naftalina y a recuerdos. Era la misma que usaba cuando Marcelo era niño y veían la televisión juntos. La vela seguía ardiendo. Irene la observó un rato, perdida en sus pensamientos. Se durmió con el nombre de su hijo preso en los labios. Mientras dormía, el viento empujó algunas hojas al suelo. Una de ellas se abrió, revelando una nota con caligrafía infantil. Mamá, te quiero hasta la luna y vuelta. Marcelo. El papel aterrizó cerca de la vela, iluminado por la luz dorada. Y el silencio de aquella noche estuvo lleno de voces. Voces del pasado que insistían en no ser olvidadas. El amanecer llegó sin delicadeza, rasgando la habitación con una luz cruda. El sonido insistente del timbre hizo que Irene se despertara sobresaltada, con el corazón disparado. Se levantó despacio, con el cuerpo dolorido. El sofá no era lugar para dormir. Se pasó la mano por la cara y se tambaleó hasta la puerta. El timbre sonó de nuevo, firme, casi urgente. Había una insistencia en aquel sonido que ponía nerviosa a Irene. No esperaba a nadie. Respiró hondo antes de abrir, arreglándose el pelo y alisando la ropa arrugada. Al otro lado, una mujer joven, de mirada cansada. Debía de tener 30 y pocos años, el pelo castaño recogido en un moño bajo, ropa sencilla pero cuidada. En los brazos, una cartera de cuero gastado y un sobre amarillento. Las dos se miraron un momento, midiéndose mutuamente. ¿Es usted Irene?, preguntó la mujer, con voz trémula que denunciaba nerviosismo. Irene asintió, sorprendida y desconfiada. ¿Cómo sabía esa mujer su nombre?
La mujer extendió el sobre con manos temblorosas. «Creo que esto es suyo». Irene cogió el sobre y miró. No había remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía que hizo que su corazón se detuviera. La letra era inconfundible. Irene se llevó la mano a la boca. Era la caligrafía de Marcelo, la misma de las cartas antiguas que guardaba. La misma letra inclinada hacia la derecha, con las R que parecían N. Las lágrimas llegaron antes que las palabras, calientes y rápidas. «¿Dónde ha encontrado esto?», consiguió preguntar con voz ronca. La mujer dudó, mordiéndose el labio inferior. «En su habitación después de que...». La voz le falló. Respiró hondo. «Soy Ana, su esposa, o mejor dicho, lo fui». El nombre quedó suspendido en el aire. Irene tuvo que apoyarse en el marco. Esposa. Marcelo había estado casado. Había tenido una vida entera que ella no conocía. Él guardaba todas sus cartas, hasta las no enviadas, continuó Ana. «Y esta de aquí parece que era para usted». Irene abrió el sobre con manos temblorosas. Los dedos no le obedecían bien. Dentro, pocas líneas, escritas con prisa. «Si un día no vuelvo, dile a mi madre que nunca la olvidé, que siempre la quise, que solo necesitaba encontrar mi propio camino». El suelo desapareció bajo sus pies por un instante, pero algo dentro de ella se encendió, frágil pero vivo. Era como si una vela se hubiera encendido en una habitación oscura hacía décadas. Ana bajó la mirada, tocando la muñeca de Irene con cuidado. Quería escribir más, pero nunca tuvo el valor. El silencio entre las dos era denso, lleno de significados. Dos mujeres unidas por un mismo amor y por la misma pérdida. El tiempo se curvaba, devolviendo lo que parecía perdido. Irene le pidió que entrara. «Por favor, entre. No se quede ahí en la puerta». Ana dudó, pero entró. El salón olía a cera y lavanda. Ana miró a su alrededor con respetuosa curiosidad. Vio los portarretratos en las paredes, el sofá donde Irene había dormido, la vela aún encendida. Las dos se sentaron frente a la mesa. La fotografía que se había caído la noche anterior seguía en el suelo. Ana se agachó y la cogió. Era una foto antigua, desvaída. Irene y Marcelo, él con unos 8 años, ambos sonriendo en el jardín, con las manos sucias de tierra. «Era guapísimo», dijo Ana, mirando la foto con ternura. «Lo era», convino Irene, con la voz quebrada. Ana lo miraba todo con reverencia. El pasado ahora estaba entero, y dolía, pero también curaba. Durante unos minutos, nadie habló. Solo el sonido distante de las campanas de la iglesia atravesaba el aire. Irene rompió el silencio. «¿Fue un buen hombre?». Ana tardó en responder. «Lo fue. Era amable, atento, trabajador, pero había una tristeza en él, algo antiguo que arrastraba. Hablaba poco sobre el pasado. ¿Era feliz? Yo creo que intentaba serlo. Había momentos buenos, muchos, pero siempre parecía faltarle algo. ¿Y hablaba de mí? Rara vez, pero cuando lo hacía, era siempre con mucho amor y mucho dolor, las dos cosas juntas». Irene asintió, entendiéndolo, porque querer a Marcelo también dolía, siempre había dolido. Solo que no sabía cómo volver, completó Ana. Las dos se miraron, sin odio, solo reconocimiento. Irene cogió la mano de Ana, caliente y viva. El tacto era reconfortante. Las generaciones se tocaron, el amor cambió de forma. Y allí, en ese instante, algo empezó a recomponerse. Algo que llevaba roto 20 años empezó, lentamente, a pegarse de nuevo. El papel seguía temblando en las manos de Irene. Leyó las palabras de nuevo, como si quisiera memorizar cada letra. «Si un día no vuelvo, dile a mi madre que nunca la olvidé». Las palabras parecían haber atravesado el tiempo, la muerte, el olvido. «Nunca te olvidé» resonaba dentro de ella como plegaria y castigo, como alivio y remordimiento. El silencio del salón se volvió denso, casi sagrado. Era como si un milagro silencioso estuviera ocurriendo allí. Ana observaba de cerca, respetando el ritual de la lectura.
Sabía que no había nada que añadir a ese momento. Las lágrimas de Irene caían sobre el sobre, marcando el papel con pequeñas manchas húmedas. No era solo dolor, era reconocimiento, reencuentro, redención. Lo guardaba todo, doña Irene, dijo Ana por fin. Las cartas, las fotos, hasta una nota suya de cuando él era un crío. Irene levantó la mirada, atónita. ¿Me guardaba? La pregunta salió en un susurro incrédulo. Ana sonrió con tristeza. Siempre. Tenía una caja en el armario, una caja roja, de metal. Dentro estaban sus cartas, todas ellas. ¿Pero cómo? Si me las devolvieron. Debió de pedirle a alguien que las recuperara. Todas estaban allí, y él las leía. Lo vi algunas veces, por la noche. Cogía la caja y se quedaba leyendo. A veces lloraba, otras veces solo las sostenía, como si la estuviera abrazando a través de ellas. El reloj de la pared marcaba el tiempo con una nueva dulzura. Cada tic-tac era un descubrimiento. La vida parecía haber vuelto al cuerpo de la casa. Las sombras antiguas perdieron densidad. La casa entera parecía estar escuchando, atenta. Irene cogió la mano de Ana con fuerza, agradecida. El tacto era cálido, humano, real. ¿Cuánto hace que se fue?, preguntó Irene, casi susurrando. 2 años. La frase llegó como una cuchilla y un consuelo. 2 años. Solo 2 años. Si ella lo hubiera sabido, si hubiera buscado. Pero no. No servía de nada pensar en los y sí. ¿Y por qué has venido a buscarme ahora? Ana bajó la mirada. Yo también necesitaba armarme de valor. Me hizo prometer que no contactaría con usted. Dijo que no quería traer más dolor. Pero después de que se fuera, después de ordenar sus cosas, encontré las cartas. Leí algunas, y me di cuenta de que se equivocaba, de que usted merecía saberlo. El peso de la respuesta llenó el aire, pero sin hostilidad. Solo había comprensión. 2 mujeres, 2 silencios, 2 retrasos. Irene lo entendió. El tiempo tiene sus propias estaciones de perdón, y a veces el otoño llega para curar el invierno. Gracias, dijo Irene, apretando la mano de Ana. Gracias por venir, por tener ese valor. Ana asintió con los ojos llorosos. Me decía que usted era fuerte, que era la persona más fuerte que conocía. Ahora lo entiendo. Se quedaron allí un rato más, en un silencio cómodo, un silencio que no necesitaba ser llenado. Esa noche, cuando ya estaba oscureciendo, Ana mencionó que tenía que irse. «Puedes quedarte», ofreció Irene, sorprendida de su propia oferta. «Tengo un cuarto de invitados». Ana la miró, sorprendida y conmovida. «¿Estás segura?» «Lo estoy. Me vendría bien tener compañía». Y así fue. Ana durmió en el cuarto de invitados. Irene se quedó despierta en su habitación, mirando al techo, oyendo la respiración de la otra. La casa, antes muda, ahora guardaba sonidos de vida. El sonido de alguien dándose la vuelta en la cama, el sonido de alguien respirando, el sonido de alguien vivo. Las paredes parecían más claras, el aire menos pesado. El luto empezaba a moverse, lento, pero vivo. Antes de dormir, Irene encendió la luz y cogió una hoja en blanco. Escribió: «Hoy algo ha renacido. No sé exactamente el qué, pero lo siento. Como si una puerta cerrada hace 20 años se hubiera abierto». Dobló la hoja y la guardó en el cajón. El gesto simple fue el primer perdón. No el perdón al hijo, sino el perdón a sí misma. Y por primera vez en 20 años, Irene se durmió en paz. El sol entró tímido por la ventana, filtrado por las cortinas de encaje. El olor a café recién hecho se esparció por la casa, un olor que no invadía esos pasillos desde hacía mucho tiempo. Irene se despertó más temprano de lo habitual, con el cuerpo ligero. Oyó pasos suaves viniendo del pasillo. Era Ana, ya levantada, moviéndose por la cocina con cuidado. Pero Irene ya estaba despierta. Se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Las dos sonrieron al encontrarse, una sonrisa silenciosa, de nueva complicidad. «¿Has dormido bien?», preguntó Irene, con la voz aún ronca por el sueño. «Sí, ha sido la primera noche en paz en mucho tiempo».
Las palabras quedaron suspendidas, dulces, sin prisa. Había verdad en ellas. Ana también cargaba con su luto, y quizás ella también necesitara compañía para empezar a sanar. Irene sirvió café para ambas, el sonido de la porcelana llenando el aire. Las tazas golpeaban levemente los platillos. Por un instante, lo cotidiano volvió a caber en el mundo. «Gracias por dejar que me quedara», dijo Ana, sosteniendo la taza caliente. «Gracias a ti por haber venido». Después del café, Ana abrió el bolso que había traído y sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. La colocó sobre la mesa con cuidado. «Encontré esto entre las cosas de Marcelo», dijo, empujando la caja. «Creo que es mejor que lo tenga usted». Irene abrió la caja con dedos trémulos. Dentro, una cadenita de plata con un colgante en forma de hoja. La plata estaba manchada por el tiempo, pero el dibujo aún era reconocible. Irene se llevó la mano al pecho. «Se lo di cuando cumplió 15 años. Recordaba el día perfectamente. Un domingo de septiembre. Había ahorrado durante meses. A Marcelo le encantaban los árboles. Pasaba horas dibujando hojas. Cuando ella le dio el regalo, él lloró. Prometió que nunca se la quitaría. Y no se la había quitado. Incluso después de irse, había seguido usándola. Durante 25 años, esa hoja había estado contra su pecho, cerca de su corazón. Las manos de las dos mujeres se encontraron sobre la mesa. El metal frío entre ellas era un testigo silencioso. El tiempo, por un momento, pareció circular. Ana respiró hondo antes de continuar. Tenía algo más que decir. «Doña Irene, hay una cosa más que necesito contarle». El tono de voz puso a Irene en alerta. Dudó, buscando fuerzas, mirando la taza. «Marcelo tuvo un hijo». El silencio cayó como una campana sobre la mesa. Pesado, retumbante, transformador. Irene se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Las manos apretaron el borde de la mesa. Un nieto. Una parte viva de lo que se fue. Un nuevo vínculo. El corazón empezó a latir a otro compás. Más rápido, más vivo, más esperanzado. «¿Cómo se llama?», preguntó, casi en un susurro. «Miguel», respondió Ana, sonriendo por primera vez. El nombre llenó la sala como luz atravesando un cristal. Irene repitió, saboreando cada sílaba. «Miguel». Y entonces el recuerdo. «Miguel era el nombre de mi padre». Ana asintió. «Lo sé, Marcelo me lo contó. Fue él quien eligió el nombre». Por un momento, ninguna de las dos pudo hablar. El aire se volvió espeso de emoción. Había tanto que procesar. Un nieto. Marcelo había tenido un hijo. Había llamado a ese hijo como a su abuelo. Ana dijo entonces, con voz suave pero firme: «Si quiere, puedo traerlo para que lo conozca. Tiene 8 años. Se parece mucho a su padre. 8 años, la misma edad que tenía Marcelo en la foto del jardín». Irene cerró los ojos, y las lágrimas volvieron, pero ahora eran serenas. «Quiero, pero no hoy. Necesito aprender a respirar primero. Necesito prepararme». Ana lo entendió. No la presionó. «Cuando usted esté lista. No hay prisa». Pero la había, pensó Irene. Ella ya tenía 73 años. Ya había perdido 20 años con su hijo. No podía perder más tiempo. Pero también necesitaba hacer las cosas bien. Quizás el fin de semana. ¿El sábado? El sábado. Y así quedó decidido. Un sábado, dentro de 5 días, conocería a su nieto. El resto del día pasó en un estado de suspensión emocional. Ana se quedó hasta media tarde, ayudando a Irene a organizar. Juntas, limpiaron el cuarto de invitados adecuadamente. «Le gustan los dinosaurios», mencionó Ana mientras ordenaba. «Y dibujar, igual que a su padre». Cada detalle era una revelación. Irene lo absorbía todo, construyendo en su mente una imagen de su nieto. Cuando Ana se fue, prometiendo volver el sábado, Irene se quedó en la puerta despidiéndose con la mano hasta que el coche desapareció. Volvió a entrar, a la casa, que ahora parecía diferente, más viva. Miró a su alrededor y por primera vez en años pensó en el futuro en lugar del pasado. Tenía 5 días para prepararse, 5 días para aprender a ser abuela.
5 días para transformarse en una versión de sí misma que pudiera ofrecer amor sin asfixiar. Esa noche, cogió la cadena con el colgante de hoja. La colocó sobre la mesilla de noche donde pudiera verla al despertar. Gracias, hijo. Gracias por darme una segunda oportunidad. Y se durmió con una sonrisa en los labios. Los 5 días que siguieron fueron los más largos y los más cortos. El lunes, se despertó temprano y fue a la ciudad. Entró en una juguetería, perdida entre estanterías. Una dependienta la ayudó a elegir un kit de excavación arqueológica. Le va a encantar. Irene esperaba que sí. El martes, fue al mercado. Compró ingredientes para galletas de chocolate. A Marcelo le encantaban de niño. Quizás a Miguel también le gustaran. Pasó la tarde en la cocina. El olor a galletas horneándose llenó la casa de recuerdos. El miércoles limpió la casa entera. Pasó un trapo por cada superficie, lavó las cortinas. La casa brillaba de una forma que no brillaba desde hacía años. El jueves fue al jardín. Estaba abandonado, cubierto de maleza. Pasó horas arrancando malas hierbas, podando, limpiando. Plantó flores nuevas, margaritas blancas, rosas amarillas. Cada flor era una promesa. El viernes se puso demasiado nerviosa. Solo anduvo por la casa, ordenando y reordenando. Se cambió de ropa 4 veces. Por la noche apenas pudo dormir. Se quedó tumbada, mirando al techo, con el corazón acelerado. ¿Y si a Miguel no le gustaba a ella? ¿Y si decía algo inapropiado? Pero cuando llegó el sábado, cuando la mañana pintó el cielo de dorado, Irene sintió una calma extraña, como si el universo estuviera diciendo que todo saldría bien. Pasó la mañana organizando por 10ª vez. Dejó la lata de galletas sobre la mesa. El regalo envuelto estaba en el sofá. A las 2 de la tarde, el sonido de un coche aparcando rompió el silencio. Irene fue a la ventana, con el corazón acelerado. Ana bajó primero, luego abrió la puerta de atrás. Y entonces lo vio. Un niño con una mochila azul, pelo castaño alborotado, ojos castaño oscuro observándolo todo. Camiseta de dinosaurios, pantalones vaqueros, zapatillas gastadas. Una sonrisa contenida, tímida pero real. El mundo pareció detenerse. Era Marcelo. No era Marcelo, pero lo era. Los mismos ojos almendrados, la misma forma de la cara, el mismo hoyuelo en la barbilla. Sonó el timbre. Irene respiró hondo 3 veces antes de abrir. Abrió la puerta y se encontró con los mismos ojos de su hijo, pero en una versión más pequeña, más joven. «Hola, abuela», dijo Miguel, con timidez. La palabra abuela le atravesó el pecho como un rayo de luz. Fue la palabra más bonita que había oído jamás. «Hola, mi amor», consiguió decir, con la voz quebrada. Lo abrazó con delicadeza, temiendo asustarlo, temiendo ser demasiado, demasiado rápido. Todos los errores con Marcelo planeaban sobre ella. Pero el niño le devolvió el abrazo con fuerza, sin dudar. Le echó los bracitos alrededor del cuello y apretó. Era un abrazo de reconocimiento. El tiempo, por un instante, se olvidó de pasar. Irene sintió su olor. Champú de fresa, jabón, infancia. Sintió el calor de su cuerpecito contra el suyo. Y algo dentro de ella que estaba roto empezó a repararse. «Hueles bien, abuela», dijo Miguel cuando se separaron. Irene rió, sorprendida. «Es lavanda. ¿Te gusta?» «Me gusta. Huele como la casa de la abuela, de la madre de mamá. Puedes llamarme abuela también, si quieres. ¿Puedo tener 2 abuelas?» «Puedes tener cuantas quieras». Ana observaba desde la puerta, emocionada. Irene la invitó a entrar. Se sentaron en el sofá, los 3. Miguel lo observaba todo. Señaló un marco antiguo. «¿Ese soy yo?» El corazón de Irene dio un vuelco. Era la foto a la que casi le había dado la vuelta. «No, mi amor. Ese es tu padre, cuando tenía tu edad». Miguel se levantó y fue hasta la foto, observándola. Se quedó allí un largo rato. Cuando se giró, había comprensión en su rostro. «Nos parecemos. Os parecéis. Mucho». ¿A él también le gustaban los dinosaurios? Le gustaban, y dibujar, y las plantas. Miguel sonrió,
una sonrisa que le iluminó la cara. Yo también hago muchas preguntas. Mamá dice que pregunto hasta que se acaba el aire. Irene rió. Tu padre también era así. Una vez me preguntó por qué el cielo no se nos cae encima. ¿Y por qué no se cae? Porque no está hecho de nada sólido. Es solo aire y luz. Ah. Ana observaba en silencio, sonriendo. Irene se acordó del regalo. Miguel, ¿te gustan las galletas? Los ojos del niño brillaron. Me gustan. ¿Y los dinosaurios? Me encantan los dinosaurios. Irene cogió la lata y el regalo. La felicidad del niño fue indescriptible. Sostuvo el kit como si fuera el mayor tesoro. ¡Abuela! ¡Es un T-Rex! ¿Puedo excavar ahora? Podemos hacerlo fuera, en el jardín, sugirió Irene. Así manchamos lo que queramos. Y eso fue lo que hicieron. Los tres fueron al jardín trasero. Las flores que Irene había plantado parecían más vivas. Miguel se sentó en el césped y empezó a trabajar con concentración. Trabajaba con la lengua fuera. De vez en cuando levantaba la cabeza. Mira, abuela, creo que es la costilla. El niño rió a carcajadas cuando liberó el esqueleto completo, esparciendo ligereza. Era una risa pura, sin sombras. Irene, por primera vez en 20 años, rió con él. Ana se unió, y los tres rieron juntos. Abuela, ¿puedes enseñarme a plantar? Claro, mi amor. ¿Qué quieres plantar? No sé. ¿Qué le gustaba a papá? Girasoles. A tu padre le encantaban los girasoles. Entonces, quiero plantar girasoles. No tenemos semillas ahora, pero las compro y el próximo fin de semana plantamos. ¿Vale? Vale. ¿Puedo venir todos los fines de semana? Irene miró a Ana, que sonrió. Si la abuela quiere. Quiero mucho. Esa tarde, el tiempo se abrió como una ventana. El pasado, el presente y el futuro respiraban el mismo aire. Irene no sabía explicarlo, but sentía paz. Todo lo que se había perdido empezaba a transformarse. Y la vida, discretamente, volvía a florecer. Cuando el sol empezó a bajar, Ana dijo que tenían que irse. Miguel estaba cansado, cubierto de tierra, pero feliz. ¿Ya? Tienes colegio el lunes y tienes que bañarte. Pero yo quería quedarme más. Irene se arrodilló. Vuelves la semana que viene, te lo prometo. Y entonces plantamos los girasoles. ¿Me lo prometes de verdad? Te lo prometo. Miguel la abrazó de nuevo, fuerte. Esta vez, Irene le devolvió el abrazo sin miedo. Adiós, abuela. Te quiero. Las palabras salieron naturales, como si siempre la hubiera conocido. Yo también te quiero, mi amor. Ana besó la mejilla de Irene. Gracias. Por todo. Gracias a ti por traerlo. Irene se quedó en la puerta despidiéndose con la mano. Miguel saludaba por la ventanilla trasera. Continuó hasta que el coche desapareció. La casa estaba desordenada. Había migas, trozos de yeso por el suelo, vasos sucios. Pero Irene miró y sonrió. Era un desorden bueno, un desorden de vida, un desorden de familia. Cuando todo estuvo recogido y la noche había caído, fue al jardín. Miró al cielo estrellado. Marcelo, tu hijo es perfecto. Gracias, gracias por él. No hubo respuesta, solo el sonido de los grillos y el viento. Pero Irene sintió que la había oído, y eso era suficiente. Esa noche fue diferente. No era una noche de soledad, aunque estuviera sola. Era una noche de plenitud. Hizo té y se sentó a la mesa. Pensó en Ana, en la generosidad de esa mujer. Pensó en Miguel, en su sonrisa, en la facilidad con la que había dicho, te quiero. Pero algo la incomodaba. Ana había dicho que Marcelo había guardado todas sus cartas. ¿Dónde estarían ahora? El lunes llamó a Ana. Ana, soy Irene. Esas cartas que mencionaste, ¿aún las tienes? Las tengo. Están guardadas. ¿Podrías traérmelas? Claro. Son suyas al fin y al cabo. Puedo llevarlas esta noche. Sería estupendo. ¿Llevo a Miguel conmigo? Por favor. Esa noche, a las 7, Ana y Miguel llegaron. Miguel traía un dibujo. 3 personas en un jardín lleno de girasoles. Es para ti, abuela.
Irene sostuvo el dibujo como si fuera la cosa más preciosa. Fue el primer dibujo de un niño en esa nevera en 25 años. Ana había traído una caja de madera oscura, con detalles tallados. Aquí es donde lo guardaba todo. ¿Quieres que me quede? Creo que necesito hacer esto sola. Ana asintió. Llevaré a Miguel a tomar un helado. Volvemos en 1 hora. Después de que se fueran, Irene se sentó delante de la caja. Necesitaba leer todas las cartas, hacer un ritual de cierre. Abrió la tapa. Dentro, montones de sobres. Reconoció su propia caligrafía, las cartas que había enviado a lo largo de los años. Cogió la primera. El sobre estaba amarillento. Fecha, 2006, 1 año después de que él se fuera. La abrió y leyó. Marcelo, hijo mío, no sé dónde estás, pero espero que esta carta te encuentre. Necesito que sepas que lo siento mucho. Llegaron las lágrimas. Recordaba haber escrito esa carta, y la devastación cuando fue devuelta. Pero Marcelo la había conseguido, la había leído, la había guardado. Cogió otra, y otra. Cada una era una ventana. Pero había otras cartas, escritas por Marcelo. Cogió una con manos temblorosas. El sobre decía, para mamá, nunca enviada. La abrió y leyó. Mamá, ya han pasado 5 años desde que me fui. 5 años y todavía no puedo llamar. No porque no quiera, sino porque no sé cómo. ¿Cómo se vuelve después de tanto tiempo? Guardo todas tus cartas, las leo y las releo. Y lloro, porque tienes razón, en todo. Y yo soy un cobarde. Irene la leyó 3 veces. Marcelo no la odiaba. Se había ido porque creía que no era suficiente. Y ella nunca lo había sabido. Había más cartas, decenas, todas dirigidas a ella, nunca enviadas. Marcelo escribía sobre su vida, sobre Ana, sobre el miedo a ser padre. Mamá, hoy ha nacido Miguel. Le he puesto el nombre del abuelo. Es perfecto. Y estoy aterrado. Ojalá pudiera llamarte y contártelo, pero han pasado 15 años. ¿Cómo vuelvo ahora? Había una más reciente, la última, la letra temblorosa. Mamá, estoy enfermo. Los médicos no saben si voy a mejorar, y en lo único que puedo pensar es en que voy a morir sin haberte visto. Ana ha prometido que te buscará. Te lo pido. No dejes que Miguel cometa los mismos errores. Enséñale a volver. Enséñale que es posible arreglarlo. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Irene sostuvo la carta contra su pecho y lloró. Lloró por la comunicación que nunca tuvo lugar. Pero lloró también de alivio, porque ahora lo sabía. Él la había querido. Siempre. Cuando Ana y Miguel volvieron, encontraron a Irene rodeada de cartas. «Abuela, ¿estás bien?» Irene lo atrajo hacia sí en un abrazo. «Lo estoy, mi amor. Estoy más que bien. Pero estás llorando. Son lágrimas buenas. A veces lloramos de felicidad». Miguel aceptó la explicación. Contó animadamente lo del helado de chocolate. Esa noche, después de que se fueran, Irene escribió: «Marcelo, he recibido tus cartas, todas ellas. Siempre fuiste suficiente, siempre. He conocido a Miguel. Es perfecto, y te prometo que no cometeré los mismos errores. He aprendido, hijo. Te quiero. Espero que, donde estés, estés en paz». La dobló y la metió en la caja. Ahora, madre e hijo escribían juntos, y el vínculo estaba completo. Los siguientes fines de semana establecieron una rutina. Cada sábado, a las 2 de la tarde, llegaban Ana y Miguel. Irene compró las semillas de girasol. El miércoles preparó el arriate, quitando piedras, abonando, dejándolo todo listo. El sábado, cuando Miguel llegó: «¿Listo para plantar, jardinero?» «Listísimo», le enseñaron con paciencia. Cómo hacer los agujeros, a qué distancia, cómo cubrir sin apretar, cómo regar sin encharcar. Miguel se lo tomaba todo muy en serio, con la lengua fuera. Cada semilla era colocada con cuidado. «¿Cuánto tardan en crecer, abuela?» «Unas 8 semanas». «¿Tanto?» «Las mejores cosas llevan tiempo, mi amor». Era una lección que Irene había aprendido tarde, pero no era tarde para enseñársela a Miguel. Cuando terminaron, los 3 estaban sucios, cansados,
pero felices. Irene trajo limonada fría y galletas. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo era papá cuando era pequeño? Era muy parecido a ti. Curioso, cariñoso, lleno de preguntas. Le encantaba pasar tiempo aquí en el jardín. ¿Hablaba de mí? Ana se tensó. Irene escogió las palabras. Hablaba. En una de las cartas dijo que eras perfecto y que ponerte el nombre del bisabuelo fue una de las mejores decisiones. Miguel sonrió. Me habría gustado conocerle. Lo sé, mi amor, pero ¿sabes qué pienso? Pienso que lo conoces de una forma diferente, a través de las historias, a través de las cosas que él amaba y que tú también amas. Y a través de ti, abuela, tú también lo conocías. La sabiduría de ese niño era impresionante. Es verdad, a través de mí también. Ana tuvo una idea. ¿Por qué no nos hacemos una foto, los tres, aquí en el jardín? Ana usó el móvil. Hizo varias fotos. La semana siguiente las trajo impresas. Irene escogió una, los tres juntos, sonriendo, sucios de tierra, y la puso en la pared al lado de la foto antigua de Marcelo niño. Pasado y presente, lado a lado. Las semanas pasaron. Miguel iba cada sábado. A veces Ana se quedaba, a veces se iba y volvía. Irene y Miguel desarrollaron su propia relación. Irene le enseñó a hacer galletas. Miguel le enseñó a jugar a la videoconsola. Ella era terriblemente mala. Juntos, cuidaban del jardín, veían dibujos animados, charlaban. Y todas las noches, después de que se fueran, Irene escribía. Escribía cartas a Marcelo, contándole sobre el día, sobre Miguel. Las cartas iban a la caja. Nunca serían leídas, pero era importante escribirlas. 10 semanas después, aparecieron los primeros brotes. Miguel se emocionó tanto que llamó. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Están naciendo! ¡Qué maravilla, mi amor! ¿Puedo ir hoy? Hoy es jueves, tienes colegio. Pero necesito verlo. Irene rió. El sábado, y haré tu tarta favorita. El sábado, cuando llegó, Miguel corrió al jardín. Los brotes eran más grandes. Se quedó allí agachado, observando. Abuela, creo que este va a ser el más grande. ¿Por qué? No sé. Me lo parece. Y tenía razón. Ese brote creció más rápido. Semanas después, cuando los girasoles florecieron, ese era el más grande y bonito. La mañana en que vieron el primer girasol completamente abierto, los tres se quedaron allí parados, admirándolo. Era enorme, amarillo dorado, vuelto hacia el sol. Perfecto. Es para él, ¿verdad? Dijo Miguel en voz baja. Para papá. Sí, confirmó Irene. Lo es. Miguel le cogió la mano. Creo que le ha gustado. Creo que sí, mi amor. Creo que sí. Unos meses después, Miguel pidió quedarse a dormir en casa de la abuela. Ana finalmente aceptó. Irene preparó la habitación con esmero. Sábanas nuevas, almohada mullida, lamparita con luz suave. Después de la cena, macarrones con albóndigas, se quedaron en el salón. Miguel estaba tumbado en el sofá, con la cabeza en el regazo de Irene, casi dormido. Era un momento de pura paz. ¿Abuela? ¿Sí? ¿Crees que papá está feliz? ¿Allí donde está? Creo que sí. Creo que está en paz. Y creo que está feliz porque tú y yo nos hemos encontrado. Yo también lo creo. Más tarde, cuando lo acostó, él pidió: ¿Me cuentas una historia de papá? Irene se la contó, sobre el día en que Marcelo encontró un pajarito herido y cuidó de él, sobre cómo, 3 semanas después, soltaron al pájaro y Marcelo lloró de alegría viéndolo volar. Era majo. Lo era, muy majo. Le dio un beso en la frente y apagó la luz, dejando solo la lamparita. Se quedó allí sentada unos minutos, observando dormir a su nieto. Cómo se parecía Marcelo a esa edad. A la mañana siguiente, después del desayuno, tortitas con miel, Miguel estaba explorando. Abuela, ¿qué hay en esta habitación? Era la antigua habitación de Marcelo. Era la habitación de tu padre. ¿Quieres verla? ¿Puedo? Puedes. Abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como Marcelo la había dejado. La cama, el escritorio, libros, pósteres.
El aire estaba cargado. Miguel entró con reverencia. Lo miraba todo con los ojos muy abiertos. ¿Dormía aquí? Dormía. Hasta los 25 años. ¿Puedo tocar las cosas? Puedes, mi amor. Miguel fue al escritorio. Cogió un libro. El mundo perdido. Lo abrió y vio el nombre de Marcelo escrito en la primera página. Luego miró los pósteres. Un mapamundi con chinchetas. ¿Estuvo en estos sitios? No lo sé, mi amor. No sé a dónde fue después de irse. Ah, había tristeza en su voz. Miguel siguió explorando. Abrió el cajón. Dentro, cuadernos, bolígrafos, pequeños tesoros. Y entonces, en el fondo, envuelto en papel de seda, un pequeño portarretrato. Miguel lo sacó y limpió el polvo. Era una foto de Irene y Marcelo, él con unos 15 años, ambos abrazados. Detrás, pegado con celo, había un papel doblado. «Abuela, hay algo aquí». Irene se acercó. Miguel retiró el papel con cuidado y lo desdobló. Era letra infantil. «Te quiero, mamá. Eres la mejor madre del mundo entero. Marcelo». Irene se llevó la mano a la boca. Era la primera carta, la que lo empezó todo. Una nota de cuando tenía 7 años. Ella creía que la había perdido, pero no. Marcelo la había guardado, durante todos esos años. Se sentó en el borde de la cama con las piernas débiles. Sostuvo la nota y lloró. No era llanto de dolor, era llanto de descubrimiento. De darse cuenta de que, a pesar de todo, el amor siempre había estado allí. Miguel se acercó. «Abuela, ¿por qué lloras?» Ella lo atrajo a su regazo. «Porque tu padre me quería más de lo que imaginaba, mi amor. Mucho más. Todavía te quiere, abuela, lo sé». La frase llenó el espacio de 1000 cartas. «¿Puedo guardar esto?», preguntó Miguel señalando la nota. «Claro». Miguel la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. «La pondré en mi cuarto. Así tengo algo de papá». «Es una idea estupenda». Pasaron el resto de la mañana en esa habitación, Irene contando historias sobre cada objeto. Miguel lo escuchaba todo, haciendo preguntas, queriendo saberlo todo. Por la tarde, cuando Ana llegó, él corrió. «Mamá, la abuela me ha enseñado el cuarto de papá. Tenía un montón de cosas chulas». Ana miró a Irene, que asintió con una sonrisa. Esa noche, después de que se fueran, Irene volvió a la habitación de Marcelo. Por primera vez en 25 años, se sentó en su cama. Miró a su alrededor con nuevos ojos. Ya no era un mausoleo, era solo una habitación. La habitación donde su hijo creció, soñó, vivió. Abrió la ventana, dejando que entrara el aire fresco. La brisa trajo el olor de los girasoles. Quizás fuera hora de transformar esa habitación. No deshacerse de las cosas, sino transformarla. En una habitación para Miguel. Una habitación que honrase el pasado, pero mirase al futuro. Sí, eso es lo que haría. Cogió el portarretrato y lo llevó al salón. Lo puso en la estantería, entre las otras fotos. Ahora tenía fotos de 3 generaciones. El abuelo Miguel, Marcelo en varias edades, y el pequeño Miguel. Una familia, fragmentada, herida, pero aún así, una familia. Y las familias tenían una capacidad increíble para curarse. Pasó un año desde el primer encuentro, un año de sábados llenos, de girasoles que crecieron, murieron y fueron replantados, de lazos que se fortalecieron. La habitación de Marcelo había sido transformada. Irene había mantenido algunos elementos, el escritorio, los libros, pero había añadido cosas nuevas. Una cama cómoda, juguetes en una estantería, dibujos de Miguel en las paredes. Miguel ahora dormía allí cada viernes. Era su rutina. Ana lo dejaba después del trabajo y se quedaba hasta el domingo. 2 días completos. Fue en uno de esos viernes, después de que Miguel se durmiera, cuando Irene se sentó en el salón con la caja de madera. Había algo que necesitaba hacer. Necesitaba leer todas las cartas. Todas. Hacer un ritual de cierre. Se despertó a las 6 de la mañana, decidida a terminar. El sonido del viento mecía las cortinas. Fue a la ventana. Los girasoles seguían firmes. En la mesa, la caja esperaba.
Se sentó ante ella, hizo café y empezó. Abrió el primer sobre que aún no había leído completamente, de 22 años atrás. Allí estaba la madre que ella había sido, exigente, orgullosa, perdida. Leyó y lloró, pero sin culpa, solo entendimiento. Cada carta abría una ventana. Era como conversar con versiones antiguas de sí misma, versiones que ahora podía perdonar. El reloj avanzaba. La pila de cartas leídas crecía. Cada lectura disolvía una parte del dolor. Alrededor del mediodía, Miguel se despertó. «¿Abuela? ¿Qué estás haciendo?» «Leyendo cartas, cartas antiguas. ¿De papá?» «De papá. Y mías también». Miguel se sentó a su lado. «¿Puedo leer?» Irene dudó solo un segundo. «Puedes». Miguel leyó despacio. Era una de las cartas de Marcelo, hablando sobre el miedo a no ser un buen padre. ¿Tenía miedo? Tenía. Todo el mundo tiene miedo, mi amor, especialmente los adultos. ¿Y fue un buen padre? No lo sé. Murió cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas de él? Miguel se quedó pensativo. Un poco. Recuerdo el olor. Y la voz. ¿Y cómo me hacía volar? ¿Hacerte volar? Sabes, ese juego. Me cogía y me lanzaba al aire, y yo me reía. Recuerdo eso. Irene sonrió, imaginando la escena. Entonces fue un buen padre. Si lo recuerdas con cariño, fue un buen padre. Miguel asintió. ¿Quieres ayuda? Puedo organizar las cartas. Y así pasaron la tarde. Abuela y nieto, lado a lado. Miguel hacía preguntas. Irene explicaba lo que podía. Cuando llegaron a la última carta, el sol ya estaba bajo. Era una de Marcelo. Una de las últimas que escribió. Mamá, si estás leyendo esto, es porque Ana cumplió su promesa. Es porque has conocido a Miguel. Cuida de él, enséñale, pero aprende también de él. Los niños saben que el amor no necesita ser perfecto para ser real. Gracias, mamá, por todo, con amor eterno, Marcelo. Irene la leyó en voz alta. Cuando terminó, los dos se quedaron en silencio. Después, Miguel dijo, él quería que nos encontráramos. Quería. Y nos encontramos. Nos encontramos. Entonces todo está bien, ¿no? La simplicidad de la lógica infantil. Todo está bien, mi amor. Todo está bien. Irene juntó todas las cartas, las organizó y las volvió a meter en la caja. Pero esta vez no la cerró y la guardó. La dejó abierta, en la estantería, accesible. Porque esas cartas ya no eran secretos. Eran historia. Eran memoria. Esa noche, Irene escribió a Miguel una carta para que la abriera cuando fuera mayor. Miguel, mi nieto querido, cuando leas esto, serás mayor. Quizás yo ya no esté aquí, pero quiero que lo sepas. Tu padre te amaba más que a nada. Yo también cometí errores, muchos, pero tú me diste una segunda oportunidad. El amor no es perfección. El amor es estar, es intentarlo. Eres amado, Miguel, por mí, por tu madre y por tu padre. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Con todo mi amor, la abuela Irene. La metió en un sobre, escribió, para Miguel, abrir a los 18 años, y la colocó en la caja. Una carta más en el legado de una familia que aprendió a querer mejor. Esa misma noche, después de que Miguel se durmiera, Irene volvió a sentarse a la mesa. Tenía algo definitivo que hacer. La vela encendida, el té caliente, el corazón tranquilo. Cogió un papel nuevo y empezó a escribir a Marcelo. Una última carta. Querido Marcelo, hoy te siento cerca de nuevo. Las palabras fluían sin esfuerzo. Habló sobre Miguel, sobre Ana, sobre el jardín, sobre los girasoles. Le contó que las cartas antiguas ahora dormían en paz. Dijo que el perdón había encontrado casa y que el amor, a pesar de todo, nunca la había dejado sola. Hijo, no sé si puedes oírme, pero necesito creer que sí. Me diste el mayor regalo al marcharte, la oportunidad de corregir mis errores a través de tu hijo, de amar de una forma mejor. Gracias por Miguel, gracias por las cartas. Vete en paz, yo estoy en paz. Con todo mi amor, mamá. Al terminar, apoyó el bolígrafo. Leyó lo que había escrito 3 veces.
Era una carta diferente, sin dolor, sin arrepentimiento, solo un registro de amor y permanencia. Dobló el papel y lo colocó sobre la caja. La vela parpadeaba. Miró el retrato de su hijo. Ahora sí, mi niño, nuestras cartas han llegado. El aire pareció responder con un soplo cálido. La llama de la vela se irguió, firme. Miguel entró soñoliento, abrazando la manta de dinosaurios. Abuela, ¿todavía estás despierta? Le estaba escribiendo a tu padre. El niño apoyó la cabeza en su hombro. Le va a gustar. Se quedaron en silencio, mirando la vela. El olor a lluvia y lavanda llenaba la sala. Irene le pasó la mano por el pelo. ¿Me prometes una cosa, Miguel? ¿El qué? Nunca te guardes las palabras. Si tienes algo que decirle a alguien a quien quieres, díselo. No esperes al momento perfecto, porque puede que nunca llegue. Dilo ahora. El niño levantó la cabeza y la miró. Entonces te lo voy a decir ahora. Te quiero, abuela. Mucho, mucho, mucho. Yo también te quiero, mi amor. Mucho, mucho, mucho. Miguel asintió y volvió a apoyar la cabeza. Se quedaron así unos minutos más. ¿Vamos a dormir?, sugirió Irene. ¿Puedo dormir contigo hoy? A veces lo hacía con papá cuando era pequeñito. Puedes, mi amor. Claro que puedes. Se acostaron juntos en la cama. Irene se quedó allí observándolo, observando su pecho subir y bajar, la inocencia absoluta del sueño infantil, y sintió gratitud, gratitud pura, completa, por ese momento, por ese niño, por esa segunda oportunidad. Finalmente lo arropó mejor, le besó la frente. Gracias, Marcelo. Gracias por él. Volvió al salón. La vela aún ardía. La lluvia continuaba. La carta para Marcelo seguía sobre la caja. Cogió la carta, la dobló, la metió dentro de la caja junto con todas las demás y finalmente, cerró la tapa. El sonido de la tapa fue final, pero no triste. Era el sonido de un capítulo terminando, de una herida cicatrizando. En el salón, bajo la luz de la vela, Irene sintió una paz que no sentía desde hacía décadas. El sonido de la lluvia amainaba, y en el centro del silencio solo había paz. Paz genuina, paz merecida, paz conquistada. Los meses siguientes fueron de consolidación. La rutina estaba establecida, pero algo nuevo estaba naciendo dentro de ella, una inquietud diferente. Fue Ana quien plantó la semilla. Era un sábado lluvioso. Miguel estaba dibujando y Ana e Irene tomaban té. Sabe, doña Irene, ojalá existiera un grupo de apoyo para personas que perdieron a alguien y no tuvieron la oportunidad de despedirse. ¿Por qué? Ana suspiró. Porque hay tantas cosas que nunca le dije, tanto que se quedó aquí atrapado. Se golpeó el pecho. Y no tiene a dónde ir. Puedes escribir, como hice yo. No es lo mismo. Me gustaría compartirlo, ¿sabe? Saber que no estoy sola en esta sensación de no completitud. La palabra quedó resonando. No completitud. Era eso lo que ella había sentido durante 25 años. ¿Y si otras personas pudieran tener la misma cura? Habló con Ana sobre crear un espacio donde la gente pudiera escribir cartas a quienes se habían ido. Me parece increíble. ¿Puedo ayudar? Puedes. De hecho, necesito ayuda. Primero, Irene habló con el cura de la iglesia local. Le encantó la idea y ofreció un salón los martes por la noche. Ana hizo carteles y los publicó en las redes sociales. Cartas para quienes se fueron. Un espacio para decir lo que no se dijo. Martes 19 era. No esperaban a mucha gente en la primera reunión, quizás 2 o 3, pero cuando llegaron ese primer martes, había 15 personas esperando. 15 personas con sus propias historias de pérdida, de palabras no dichas, de arrepentimientos. Irene se puso nerviosa, pero cuando miró a aquellas personas, vio su propio reflejo, y supo que tenía que intentarlo. Buenas noches, mi nombre es Irene, y durante 25 años escribí cartas a mi hijo que nunca las leyó, o al menos eso creía yo. Y contó su historia, entera, la marcha, los años de silencio, las cartas devueltas, el descubrimiento, el encuentro con Miguel, la cura. Cuando terminó no había un ojo seco.
Entonces pensé que quizás otras personas también necesitaran esto. Ana explicó cómo funcionaría. Era simple. Cada persona escribiría una carta, a quien quisiera. Luego, quien quisiera podría leerla en voz alta. O no. La primera reunión fue intensa. La gente leía con manos temblorosas. Lloraban. Reían a veces. Encontraban consuelo en no estar solos. Un hombre mayor escribió a su esposa, muerta hacía 3 años. Una joven a su hermano. Una madre a su hijo. Cada historia era única. Cada dolor particular. Pero todas compartían la misma esencia. Amor interrumpido. Al final, la gente vino a dar las gracias a Irene. La abrazaron. Gracias por crear esto. Gracias a vosotros, por confiar. La semana siguiente había 22 personas. La siguiente, 34. El proyecto creció. La gente empezó a traer flores. Alguien trajo rosas en la tercera reunión. La semana siguiente, otros trajeron más. Pronto, el salón estaba siempre lleno de flores. Era un ritual de recuerdo y vida. Los periódicos locales empezaron a difundirlo. Proyecto ayuda a las personas a encontrar la paz, decía un titular. Fotógrafos, curiosos y voluntarios llegaban de lejos, pero Irene nunca quiso aparecer en los reportajes. Las cartas son las verdaderas protagonistas. Yo solo soy la guardiana. Prefería el anonimato sereno de quien cumple su misión. Miguel, ahora con 9 años, ayudaba. Colocaba cartas en cestas, encendía velas, ordenaba las sillas en círculo, llamaba al espacio el jardín de las palabras. Ana sonreía, viendo a su hijo acercarse cada vez más a su abuelo a través de ese trabajo. Un martes, 3 meses después de la primera reunión, ocurrió algo diferente. Llegó una mujer nueva, Beatriz. Aparentaba unos 50 años, con postura erguida pero ojos tristes. Se sentó en la última silla. No trajo flores. La reunión siguió. La gente compartió. Y durante todo el tiempo, Beatriz permaneció en silencio. Cuando estaba terminando, levantó la mano. ¿Puedo hablar? Claro. Este es un espacio seguro. Mi nombre es Beatriz. He venido de otra ciudad solo para estar aquí. Leí sobre ustedes en el periódico. Perdí a mi hija hace 2 años. Suicidio. Y desde entonces no puedo ni hablar de ello. Tengo tanto que decirle. La sala quedó en silencio. Irene fue hacia ella, sentándose a su lado. No tienes que hablar ahora. Puedes simplemente escribir. La he traído. La escribí en el autobús, pero tengo miedo de leerla. ¿Miedo de qué? De que no sea suficiente. De que sea demasiado tarde. Irene le cogió la mano. Nunca es demasiado tarde, y las palabras siempre llegan. Aquí dentro, se tocó el propio pecho, donde importa. Beatriz lloró. Lloró mucho. Irene la abrazó. Cuando se calmó, cogió el papel y empezó a leer. María, hija mía, no sé cómo empezar. Lo siento. Siento mucho no haberme dado cuenta. No haberme dado cuenta de cuánto estabas sufriendo. La carta continuaba. Era larga, cruda, honesta. Hablaba de culpa, de arrepentimiento, pero también de amor. Cuando terminó, se formó una fila de abrazos, cada persona ofreciendo un poco de su fuerza. Beatriz salió diferente, aún triste, pero ya no sola. Después de que todos se fueran, Beatriz se quedó para ayudar. Gracias, no os hacéis una idea de lo que esto significa. Nos la hacemos, créeme, nos la hacemos. ¿Puedo volver? Por favor, vuelve. Beatriz se convirtió en una presencia constante. Se ofreció como voluntaria, y poco a poco su dolor fue transformándose. Inspirada por ella, otras personas empezaron a ser voluntarias. El proyecto ganó estructura. Crearon una página web, organizaron talleres, invitaron a psicólogos. Cartas para quienes se fueron dejó de ser solo un grupo. Se convirtió en un movimiento. Con el tiempo, necesitaron un espacio propio. Encontraron una casa antigua. Lanzaron una campaña. En un mes, tenían el alquiler de un año completo. La casa fue reformada por voluntarios. Pintaron las paredes, instalaron estanterías,
Crearon un memorial en el jardín. Miguel insistió en plantar girasoles. Muchos girasoles. La inauguración de la Casa de las Cartas fue un domingo de noviembre. Más de 100 personas asistieron. El cura habló, el alcalde habló, pero quien habló por último fue Irene. Hace 3 años yo era una mujer rota. Perdí a mi hijo 2 veces, pero entonces conocí a mi nieto, y a través de él me curé. No completamente, porque algunas heridas nunca cierran del todo, pero lo suficiente para vivir, para amar, para ayudar a otros. Esta casa no es mía, es nuestra, de todos los que cargan con amor no dicho. En nombre de mi hijo Marcelo, declaro esta casa abierta. El aplauso fue ensordecedor, pero Irene estaba mirando a Miguel, que sostenía una cinta. Cortaron la cinta juntos, abuela y nieto, pasado y futuro, dolor transformado en esperanza. Y cuando las puertas se abrieron y la gente entró, Irene supo que había encontrado su propósito. No era solo sobrevivir, era transformar, era hacer que el dolor importara. La muerte de Marcelo no había sido el final, había sido el comienzo de un legado. Y los legados nunca mueren. Con el paso de los meses, el proyecto creció. Las reuniones pasaron a ser también los sábados, e incluso así estaba siempre lleno. Había algo especial ocurriendo. No era solo un grupo de apoyo, era una comunidad. Irene conoció a personas increíbles. Doña Amelia, que escribía a su marido muerto hacía 15 años. Rodrigo, que había perdido a su novio en un accidente. Sandra, una madre que escribía a su hijo llevado por la leucemia. Cada persona traía su historia. Y cada historia era un espejo. Miguel creó un rincón de los niños, donde los niños podían dibujar en lugar de escribir. Porque a veces los niños no tienen palabras, pero tienen colores. Un sábado llegó una niña de 6 años, Julia. Había perdido a su hermano en un ahogamiento. Estaba callada, cerrada. Pero cuando vio a Miguel, algo cambió. Hola. ¿Cómo te llamas? Julia. Yo soy Miguel. ¿Quieres dibujar conmigo? Fueron al rincón. Miguel puso papel y ceras delante de ella. Puedes dibujar lo que quieras. Julia cogió la cera azul y dibujó. Un niño nadando. Agua azul. Un sol. ¿Es tu hermano? Ella asintió, mientras las lágrimas le resbalaban. ¿Le gustaba nadar? Le encantaba. Decía que iba a ser nadador olímpico. Entonces era muy bueno. Era el mejor. Miguel cogió su propio papel y dibujó. Un hombre con girasoles. Este es mi padre. Murió antes de que yo lo conociera bien. Pero la abuela me cuenta historias. Y yo dibujo. ¿Ya no lo tienes? No. Pero tengo las historias. Y las historias hacen que siga vivo aquí. Se tocó el pecho. ¿Mi hermano también puede seguir vivo en mis historias? Puede. Y en tus dibujos también. La niña sonrió por primera vez desde que había llegado. Ana observaba desde lejos, con el corazón lleno. Su hijo se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona del que Marcelo se habría sentido orgulloso. Cuando Irene lo vio, tuvo que salir. Fue al jardín y lloró lágrimas de gratitud. ¿Ves eso, Marcelo? Tu hijo está ayudando a otros niños, está marcando la diferencia. El viento sopló más fuerte, como si respondiera. Pasaron los años. El proyecto necesitó reformas, expansión. La casa fue comprada 3 años después. La Casa de las Cartas se convirtió en un centro comunitario. En la pared principal, Proyecto Cartas para quienes se fueron, fundado por Irene Silva. Y el legado estaba plantado, creciendo, floreciendo. 10 años después, la mañana llegó dorada. En la pared de la Casa de las Cartas, una foto ampliada. Irene, Ana y Miguel en el jardín. Debajo, fundadores, en memoria de Marcelo. Porque Irene ya no estaba allí. Se había ido 3 meses antes, a los 86 años, durmiendo en paz, con Miguel cogiéndole la mano. Miguel, ahora con 19 años, estudiante de psicología, había asumido el liderazgo junto con Ana. Ese martes, 10 años desde la primera reunión, habría una celebración. En el jardín, un monumento nuevo.
Una escultura de bronce de una mujer sosteniendo cartas. Alrededor, nombres grabados. El de Irene en el centro. Al lado. Las cartas llegaron. La gente empezó a llegar, cientos. Participantes antiguos, nuevos, periodistas, amigos. Beatriz estaba allí, ahora coordinadora. Doña Amelia con 92 años. Rodrigo, psicólogo. Julia, 16 años, voluntaria. A las 11, Miguel subió al escenario. Gracias por estar aquí. Hoy se cumplen 10 años desde que mi abuela transformó su dolor en algo más grande. Y 3 meses desde que se fue. Pausa. Respiración. Me pidió que leyera algo hoy. Sacó un sobre. El papel era nuevo, pero la letra temblorosa, escrita en sus últimos días. Lo abrió y leyó. Mis queridos, si estáis oyendo esto, es porque finalmente me he ido. Estoy en paz, agradecida por los últimos 10 años. Vosotros me reparasteis. Quiero que lo sepáis, las cartas siempre llegan. Seguid escribiendo. Seguid amando, cuidaos unos a otros. Y cuando me echéis de menos, venid al jardín. Escribid vuestras cartas, estaré escuchando. Con todo mi amor, Irene. PD. Marcelo, finalmente estamos juntos. El silencio fue profundo. Después, la gente empezó a compartir cómo Irene los había ayudado. Doña Amelia habló sobre cómo Irene la había abrazado en la primera reunión. Beatriz sobre cómo nunca la había juzgado. Rodrigo sobre cómo le había enseñado que llorar era de valientes. Julia sobre cómo había aprendido que recordar no tiene por qué doler tanto. Y Miguel habló sobre cómo su abuela le había dado conexión con un padre que nunca conoció. Ella me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es estar, y todos vosotros sois mi familia. Después hicieron lo que siempre hacían. Escribieron cartas, esta vez para Irene, cientos de ellas. Las depositaron en una urna en la base del monumento. Cuando todos se fueron, Ana y Miguel se sentaron en el jardín. Tengo algo que enseñarte. Le entregó un sobre amarillento. La letra de Marcelo. Miguel leyó. Miguel, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que mi madre te ha encontrado. Ella es fuerte de una manera que yo nunca lo fui. Aprende de ella. Cuenta historias sobre mí, pero vive en la luz. Siempre en la luz. Te quise desde antes de que nacieras. Y ese amor nunca se acabará, porque el amor no muere, solo cambia de dirección. Tu padre, Marcelo. Miguel se quedó en silencio. Las lágrimas resbalaban, pero había una sonrisa. Él lo sabía. Incluso sin estar seguro, tenía fe. La tenía. Se quedaron allí mientras caía la noche, el cielo lleno de estrellas. Es ella, dijo Miguel señalando. La abuela. Y él a su lado, finalmente juntos. Ana le puso la mano en el hombro. ¿Y sabes qué más? Vas a ser padre. Estoy embarazada. Miguel abrazó a su madre. A la abuela le habría encantado saberlo. Lo sabe. Si es niño, Marcelo Irene. ¿Y niña? Irene María. La vida continuaba. Generación tras generación, amor tras amor. Años más tarde, Miguel, ahora con 35 años, psicólogo, director del proyecto. Su hijo Marcelo Jr., de 15 años, lo ayudaba. Papá, cuéntame otra vez la historia de la bisabuela. Tu bisabuela fue una mujer que lo perdió todo y lo encontró todo de nuevo. Creó este lugar. Ayudó a miles. Me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Y el bisabuelo? No lo conocí en vida, pero lo conozco a través de las cartas. Era amable, sensible, tenía miedo de no ser suficiente, pero lo era. Era más que suficiente. Esa noche, durante una charla, Miguel leyó la última carta de Irene a Marcelo. Cuando terminó, dijo: algunas palabras tardan una vida en llegar, pero nunca llegan demasiado tarde. Mi padre nunca leyó estas palabras en vida, pero yo las leí, y vosotros las habéis leído. Y a través de nosotros llegaron hasta él, porque así es como funciona el amor. Encuentra un camino, siempre. El público aplaudió. Al final, una señora mayor se acercó. Usted no me conoce,
Pero yo conocí a su abuela. Yo era la empleada de correos. Ese día que ella trajo la caja de vuelta. Miguel se quedó paralizado. Nunca olvidé ese día. Su expresión, el dolor, pero también la dignidad. Me pidió que guardara la caja. En ese momento, no lo entendí. Pero ahora, miró a su alrededor. Ahora lo entiendo. Ella lo sabía. Incluso en ese momento, ella ya sabía que aquello se transformaría. O quizás solo tenía esperanza. Y la esperanza, a veces, es todo lo que necesitamos. Le entregó un sobre viejo. Guardé esto todos estos años. Era de la caja original. Se cayó cuando ella se iba. Miguel lo abrió. Una nota de Irene. Si encuentras esta caja, que sepas que lleva más que cartas. Lleva una vida entera de amor. Trátala con cuidado, porque dentro de ella alguien todavía vive. Él la leyó en voz alta y abrazó a la señora. Gracias, muchas gracias. Esa noche, Miguel añadió la nota a la exposición. Y mientras cerraba la casa, se detuvo en el jardín. Los girasoles se mecían con el viento. La luna llena lo iluminaba todo. Escribió: Abuela, papá, no os imagináis lo que habéis construido. Todos los días, gente llega aquí rota y se va entera. Gracias por enseñarme que nunca es tarde. Os llevo en el corazón, siempre. Miguel. Puso la carta en la caja comunitaria. Luego miró al cielo. Las cartas llegaron, todas ellas, y de algún lugar llegó una respuesta. Sí, mi amor, llegaron. La casa brillaba suavemente. Alguien, incluso a esa hora, estaba escribiendo, liberando amor, y el mundo permanecía. No en silencio, sino vivo, lleno de historias, lleno de cartas, lleno de amor que se niega a morir. Las cartas llegaron, todas ellas, y siguen llegando, cada santo día. Fin. Esta es una historia sobre amor, pérdida y redención. Sobre cómo nuestros dolores pueden transformarse en propósito. Y sobre cómo nunca es tarde para decir lo que necesita ser dicho. Que te inspire a no dejar palabras sin decir. Siempre ahora.